Muy buenas noches para todos nuestros amigos y contactos de Rigorífico Poesía. Es un gusto hoy acompañarles desde Tributa, esta empresa dedicada a la prestación de servicios contables, tributarios y jurídicos, donde nos motivamos a realizar un aporte cultural todos los martes con invitados eh, de diversas áreas, diversas ramas, de diferentes conocimientos y diferentes experiencias de vida. Para el día de hoy estaremos conversando, tertuleando con Carlos Augusto González Buriticá, un manizaleño, eh, es decir, de la ciudad de Manizales, en Caldas, Colombia, para las personas que puedan reproducir este video posteriormente por fuera del país de Colombia. Carlos Augusto es licenciado en educación ambiental, adicional a ello es especialista en gerencia educativa y el día de hoy pues ha aceptado esta cordial invitación para poder compartir con nosotros anécdotas que tienen que ver con por supuesto su faceta como educador, su faceta en lo que tiene que ver con la relación con el medio ambiente, su faceta como campesino en algún momento y por supuesto como educador en diferentes instituciones educativas y otras experiencias que nos permitirán enriquecernos. Por aquí ya está Carlos, le voy a enviar la invitación. Bueno, entonces no solamente aprendemos de los personajes ficcionales o de los libros, sino que aprendemos también de las personas y qué mejor tener que personajes vivos, ¿no? De la literatura o escritores vivos como los somos los seres humanos. Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de estar el día de hoy aquí en Rigorífico Poesía. Hombre, es maravilloso estar contigo, Rigo, y aquí con todos los espectadores de tu canal. Es Muchas, un bendito placer en buena hora. bueno, como yo digo en repetidas ocasiones, pues nosotros moriremos en algún momento y los videos quedarán en la red, en la nube y en algún momento alguna persona eh, se podrá usufructuar de ellos para su enriquecimiento como ser humano y qué grato poder tener a personas como usted aquí en este canal donde podemos aprender diferentes experiencias de vida. Bueno, voy a presentar a Carlos para las personas que se van a ir conectando. Como decía inicialmente, él es licenciado en educación ambiental, especialista en gerencia educativa y en un proyecto que se llevó a cabo en la ciudad de Pereira, que se llama Contagio Poesía, pues en un libro virtual que ustedes pueden adquirir a través de las redes de Contagio Poesía en Instagram, solicitarlo. Allí hay una descripción acerca de Carlos, de lo que ha sido Carlos en su vida o una pequeña reseña. Y básicamente él en sus palabras dice, agradezco a Dios el privilegio de nacer. Mi origen se hizo manifiesto fuera del vientre de Angelina, 31 de octubre de 1966, siendo la primera ansiedad por alumbramientos, junto a otras tres por parte de mi padre Ramón, en la ciudad de Manizales. Confieso que he vivido, por lo tanto, hoy 8 de septiembre de 2020 estoy listo para morir, no porque esté desahuciado, sino por eso mismo. Vivo para morir. No he vivido por los títulos que he obtenido hasta llegar a ser especialista en gerencia educativa, ni por la infinita lista de seminarios, diplomados, congresos y cursos relacionados con ventas, fotografía, procesos de paz, mejor educación a los que he asistido, sino por la motivación que me ha llevado a estar en ellos. He sido cuidador de carros en parqueaderos, vendedor, fotógrafo, independiente, trabajador del Estado y con la empresa privada, especialmente educador en la rama judicial, en la ciudad, en el campo, en tierras de nuestros pueblos indígenas. Mi discurso siempre errático va encaminado al desarrollo del pensamiento humano y a motivar a nuestros niños y jóvenes a entender y a relacionarse mejor con la Pachamama. Estoy trabajando desde casa mientras cuido a mi madre, casado con una piana, mi amada esposa María Victoria Rendón, con la que comparto mi vida, en Pereira, hace 16 años. No poseo bienes, pues todos esos préstamos los he devuelto, en el momento oportuno, a alguien que los ha necesitado. Todo aquello que he hecho me ha generado alegría, dolor y rabia. Ha estado llena de emoción y me he entregado a ello con pasión. Doy gracias por ello. Es por todo ello que puedo confesar que he vivido, tal como la autobiografía de Pablo Neruda.
Carlos, muy enriquecedora pues todas estas experiencias y hemos estado compartiendo durante todos estos días y usted un innato educador, un apasionado de la educación, quisiera que empezáramos por esta parte de la educación y usted en algunos momentos me manifestaba, eh, es que el sistema educativo es arcaico actualmente, ¿sí? No está hecho para la libertad, es basado en el temor. ¿Cuál es su postura en cuanto a la educación y cuáles son las soluciones o qué propone usted en su experiencia como educador a lo largo de todos estos años? Para ello lo dejo con esta frase de Fernando Sabater de su libro El valor de educar, que dice: lo primordial es abrir el apetito cognitivo del alumno, no agobiarlo ni impresionarlo. Si su vocación le llama por ahí, ya tendrá tiempo de profundizar ese aprendizaje. Pues, Rigo, la verdad es que en cada momento de la historia, posiblemente la manera en que se ha educado ha traído cosas muy positivas en ese momento para el momento preciso. Pero resulta que en este momento tenemos un modelo educativo generado hace más o menos unos 200 años que atendía a los asuntos de la primera revolución industrial, donde la gente se educaba para desarrollar una labor mecánica, lo que hacen hoy las máquinas, en donde no se necesitaba pensar. Es más, entre menos se pensara era mucho mejor. Hoy en día necesitamos, o sea, con la apertura del conocimiento, con la generación del conocimiento de estos volúmenes tan gigantescos, en la época en que yo estudiaba en bachillerato se decía que el conocimiento cambiaba o evolucionaba cada 3 meses, ahora es cada segundo. Los volúmenes de conocimiento son impresionantes. Entonces realmente ahora no estamos luchando por dar conocimientos, porque pues están en todas partes, tenemos acceso a cualquier cantidad de medios de información, el bombardeo es impresionante. Lo que necesitamos ahora es de permitir que los muchachos desarrollen habilidades para apropiarse de todo ese volumen de conocimiento, que seleccione lo que necesite. Pero antes de todo eso, más que el conocimiento mismo, es desarrollo del pensamiento. A partir de conocer el pensamiento propio de su familia, de su entorno, eh, que se conozca primero a sí mismo y entienda que construir su propio ser es fundamental, primero para su felicidad, segundo para su sostenimiento y tercero para que la sociedad tenga viabilidad. Básicamente es eso. Primordialmente, antes que todo eso, que aprenda que uno viene a esta vida es a gozársela, porque no tiene ningún sentido todas esas angustias. Por ejemplo, la gente se dedica a hacer una y otra cosa, a estudiar, a mantener ocupado, angustiado, corra para allá, corra para acá, y en un momento determinado tiene un accidente, ahí le llegó la vida, y en dónde fue el disfrute, porque todo lo estuvo aplazando en función de todas esas cosas. Entonces, sí, eso es como la premisa de la educación hoy en día. Bueno, y usted lo que decía, ¿no? Llega un accidente o algo así y más adelante pues tocaremos una experiencia que usted tuvo en una de sus roles o desempeños como educador en la parte rural, ¿sí? Eh, que le marcó en su vida o que demuestra pues como la pasión por hacer algo y también tal vez un poquito de descuido con la salud por ir y ejercer esa pasión, ¿cierto? Por la educación repercutió en que tal vez su salud se viera un poquito menguada en cierta parte. Eh, Carlos, hablemos de su experiencia en el colegio Rodolfo Ginás. Usted me comentaba, o sea, es el mejor colegio del mundo, ¿cierto? Usted vivió allí una experiencia muy especial en este colegio que lleva el nombre de tan importante neurocientífico para nosotros y que nos representa, Rodolfo Ginás. Háblenos, ¿cuáles de las experiencias más importantes que usted podría recalcar como educador, como ser humano y principalmente como alumno, porque el profesor o el educador también es un alumno de quién, del ser humano, en la transformación y en la formación del ser humano, que nos podría compartir de su paso por allí? Pues, hombre, te decía que el colegio Rodolfo Ginás es el mejor colegio del mundo. Partamos de la base que es el de los colegios que conozco, es un colegio espectacular. Se plantea que a nivel mundial hay unos colegios de una excelentísima calidad, pero tú te vas a ver esos colegios y
y realmente los modelos siguen siendo arcaicos, son en función de la producción, de la productividad y no de la felicidad del ser humano. En este colegio particularmente sí. Para darte un indicio, en ese colegio no hay puertas ni ventanas. Y entonces hay comunicación visual y auditiva con los otros salones de manera permanente. Y el colegio ha venido evolucionando a partir de que yo salí de allá y en este momento todavía mantienen los salones abiertos. Además está al lado o está prácticamente dentro de un guadual. Entonces, por ejemplo, en el caso mío era un deleite llegar a las clases porque lo que querían los chicos era irse para el bosque. Y entonces de ahí surge una connotación muy importante que me ha acompañado desde ahí como educador y es que las aulas cerradas con un grupo gigantesco de estudiantes, yo los comparo con una caja de pollos, así de agobiados, de estresados, de faltos de oxígeno, del ruido tan impresionante. Es que definitivamente es antipedagógico o pues es ilógico pensar que un muchacho en un ambiente de esos va, pues primero va a aprender y segundo pues va a divertirse. ¿Y cómo va a aprender a divertirse en la vida en un escenario como esos? Una experiencia muy valiosa en el colegio Rodolfo Ginás fue la creación del grupo Ecodolfo, que fue un grupo de investigación científica acompañada por el grupo Ondas, que es un programa de promoción de la investigación en la escuela por parte de Colciencias, que ha mantenido vivo hasta ahora. Fue una experiencia muy enriquecedora donde los muchachos simplemente aprendieron a plantearse preguntas y a gozársela en el guadual y a meterse en el mundo de los libros, inclusive buscaban libros y decían, no, esta vaina no la encuentro acá en español, al fin me lo encontré por en un libro en inglés, entonces tengo que aprender inglés. Ese tipo de cosas donde los muchachos se divertían demasiado y cada cosa los iba llevando a una cosa y a otra, inclusive a hacer contactos internacionales. En este momento uno de ellos, uno de esos muchachos de esa época, está recién salido de la Universidad Unisarc de Santa Rosa y en este momento está estudiando una maestría en biodiversidad en la Universidad de los Andes, becado, gracias a que inclusive antes de la universidad ya tenía un altísimo perfil científico por su inquietud, porque ha hecho conjuntamente con otros compañeros artículos científicos. Bueno, y me llama la atención lo que usted dijo, Carlos. Bueno, este colegio, para las personas que está hablando, Carlos, está ubicado en Dos Quebradas, Risaralda, Colegio Rodolfo Ginás. Y me llamó la atención cuando usted dijo, más que adquirir conocimientos, es reflexionar. O sea, que el ser humano piense, ¿sí? Pero en nuestro sistema educativo es limitado el tiempo, también no solamente porque los educadores a veces lo quieran, sino porque se ha establecido así mucho material que se pretende abarcar, pero poca reflexión a la hora de interactuar, ¿no? En un salón 10, 20, 30, 40, 50 personas, pero mudos. A veces ni hablan, ni conversan, ni toman los temas de debate porque hay que acabar con un derrotero. Carlos, hablemos ahorita acerca de su paso por el Colegio de las Adoratrices en Pereira. Colegio Adoratriz es un colegio grato, es un colegio femenino de niñas, católico. Eh, a pesar de la apariencia rígida de su estructura, su quehacer en realidad es exaltar el valor de la mujer. El nacimiento de ese colegio parte de que la fundadora eh, mm, asumió como vocación trabajar por sacar de la prostitución a las mujeres. Y esas mujeres en el proceso de formación tenían que dejar a sus niños bajo custodia de las hermanas de su comunidad porque no había otra manera de hacerlo. Ese es el principio que maneja el colegio. De hecho, el eslogan es Educamos en el amor y para el amor.
Entonces ahí le enseñan a las mujeres a pensar, les dan todas las herramientas cognitivas bajo unos parámetros muy estrictos, si pudiera parecer dentro de lo que estamos hablando, pero realmente lo que busca es exaltar el valor de la mujer y su posibilidad de potenciarse como persona, salvaguardando también sus intereses como madre, que es una de las grandes riquezas, y es que una mujer educada no debería pensar en renunciar a la familia, sino en pensar que está mucho mejor capacitada para educar a sus hijos. Carlos, y precisamente, pues, como ocurre a muchas personas, usted inicialmente no pensó como, hoy voy a estudiar licenciatura en educación ambiental, sino que usted, hablábamos de que usted alcanzó a hacer unos semestres de trabajo social, otros semestres de veterinaria y zootecnia, otros semestres de diseño visual. ¿Cómo fue ese paso por diferentes áreas del saber y enfocarse como, bueno, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, y cuáles serían como las recomendaciones que usted haría? Que muchas personas, por ejemplo, dirían, no, yo ya estoy metido en esta carrera y tengo que terminarla, o si la dejo, pues mis padres no me van a ayudar. Y fue una experiencia que le pasó también a usted con sus padres, ¿no? Como mire a ver qué hacer. Ahí fue cuando usted tuvo la experiencia de ser cuidador de carros y todo eso. ¿Qué aprendió usted de esta experiencia después de los años y que le pudiera servir a las personas que están iniciando en carreras profesionales, o que por X y razón piensen como, no, ya no puedo dejar de hacer esto porque ya llevo mucho tiempo allí? No digo, mire, el asunto de la política local, regional, internacional, yo pienso que está mal dimensionada. Esta pandemia nos mostró que realmente todas esas cosas que hemos creado, todas esas carreras, toda esa cantidad de cosas y parafernalia, esa sociedad del conocimiento que proyecta, que construye, todo eso se fue a pique con un solo asunto. Nos teníamos que encerrar. Y solo hay una cosa que se mantenía activa. Necesitamos alimentarnos. Si un Estado lograra garantizar eso para sus ciudadanos, nos podríamos dedicar a lo que quisiéramos, porque nuestra angustia no es si vamos a lograr sobrevivir el día de mañana, sino que nos vamos a poder dedicar a otras cosas. Y lamentablemente todos los suicidios que suceden actualmente, todos esos conflictos que nos apabullan a nivel de familia, a nivel de sociedad, en gran parte tienen que ver porque estamos absolutamente frustrados, no estamos haciendo lo que nos gusta hacer. Y entonces yo tuve la fortuna, no sé si fue por designios de Dios, del universo, como ustedes lo quieran llamar, tuve la fortuna de decir, no, esta vaina no es, y pasar a una parte y luego a otra y decir, no, es que no era esta vaina. Hasta que en un momento determinado, ni siquiera buscándolo, me encontré con la educación, que no era algo que estuviera buscando, pero igual se dio como oportunidad dentro de la búsqueda que estaba haciendo como persona. Yo pienso que es una de las grandes urgencias, que pudiéramos dedicarnos a hacer lo que realmente nos gusta para amarlo y para poderlo hacer con pasión y para que realmente se traduzca en un servicio a los demás. Carlos, y usted, no hablábamos el otro día, y usted comentaba como, bueno, tuvo un grande privilegio y es llegar a ser educador en una zona rural, en un resguardo indígena, y en un colegio que usted me mencionaba que no tienen sedes, ¿sí? Pero que funciona a nivel como rural en diferentes municipios, específicamente el Colegio Bienestar Rural. Háblenos acerca de esta experiencia, y al tener contacto con resguardos indígenas y toda esta cultura y demás, ¿qué podemos aprender o qué ha aprendido usted que pudiera como hacernos entregar esa experiencia a nosotros quienes no estamos cerca de un resguardo indígena, quienes a duras penas sabemos como, existe la parte indígena en nuestro país, pero no sabemos si cuáles tribus son, cuáles resguardos, cuáles son las diferencias, etcétera? Bien, Rigo, yo te cuento, ¿no? Yo soy un Carlos Augusto González Buriticá.
A pesar de que me ves barbado, yo me siento indígena y me siento muy orgullosa de mis raíces indígenas sin negar mis raíces españolas, obviamente, pero me llama poderosamente mis ancestros indígenas. En la familia Uritica, liderada por mi tío Andrés, ha sido consciente de eso a través de investigación, siguiendo el derrotero, siguiendo la evolución ancestral de nuestra familia hasta encontrarnos en el pueblo Buritica, donde tuvo origen nuestro apellido y donde está concentrada nuestra ancestralidad. O sea que no era nuevo, y haciendo búsquedas, estando en el resguardo, resulta que es una zona de asentamiento en Veracatío, que fue donde precisamente estuve, o sea que básicamente estaba relacionado de sangre con ellos. El asunto es que por motivos que debieron ser, no seguí trabajando en el colegio de adoratrices, y eso fue como arrancarme de un lugar y tirarme a otro y echarle la culpa al padre Petuma, que en ese entonces era el director del Colegio de Bienestar Rural. Es un colegio muy particular porque es un colegio que está en todos los municipios de Risaralda, no certificados, no tienen sede, o sea que, porque es un colegio que se mueve dependiendo de la movilidad de los estudiantes. Entonces normalmente está en zona rural, donde digamos si hay una serie de campesinos en una zona concentrados donde tiene más niños, se presta el servicio ahí, pero resulta que eventualmente ellos son muy trashumantes, se van para otro lado, abandonan esos sedes, no quedan tantos niños, entonces deben desplazarse a prestar el servicio a otro lugar. Ese básicamente es como el principio del Colegio de Bienestar Rural. Sin embargo, pues no, la intención era trabajar con una de las sedes en Santa Cecilia del Colegio de Bienestar Rural, pero por alguna razón política o algún interés en particular, no me quisieron recibir. Yo llamé allá y les dije, bueno, ya voy para allá. Dije, no, si usted se viene para acá, lo metemos al CEP. Mm. Porque no, no era ya, y no iba a ser el Colegio de Bienestar Rural, y terminé en el resguardo Jitodo Cabú, la zona 2, en, en la sede de la institución educativa Docabú, que está en Santa Cecilia, en la vereda Agüita. Eso particularmente está ahí en jurisdicción del resguardo Jitodo Cabú de la etnia Embera Catío. El colegio, la sede postprimaria, que es parte del proceso Escuela Nueva que estaba desarrollando el Comité de Cafeteros, que es uno de los procesos educativos más exitosos a nivel internacional, que fue ejemplo a nivel mundial. Era a nivel de primaria, ahora después viene postprimaria, el Comité de Cafeteros lo asume y es el que lo ha estado dinamizando. Entonces, ese fue el escenario a través del cual yo llegué ahí a la comunidad Cunajito, a ser otro más de los miembros de la comunidad de esa etnia. Es la experiencia más maravillosa. Pues primero el respeto enorme por la cultura aborigen, el sentirme parte de ellos pues, por la historia que ya les conté, y por todo el conocimiento, con un bemol que es lamentable, y es que ellos tienen más que enseñarnos a nosotros en Occidente que Occidente enseñarles a ellos. Y sin embargo nos estamos tirando su cultura, porque a través de dádivas, de empleos, donde se muestra que el asunto es el dinero, ellos por fin empiezan estando en la zona más rica del mundo, porque es la zona más lluviosa del planeta, o sea que tienen la mayor cantidad de agua del planeta, y están en medio de la selva húmeda tropical andina, que es una de las más exuberantes y más ricas del mundo, y ellos a estas alturas se sienten pobres. Entonces, parte de los ejercicios que quisiéramos desarrollar es que se reconozcan ellos como entes culturales muy importantes, que aprendan a valorarlo, a entenderlo y a conservarlo,
inclusive a proyectarlo hacia el resto de la humanidad, porque hay muchísimas cosas que deberían rescatarse de esas culturas. Bueno, Carlos, y por ejemplo, algo de lo que usted ha eh, retratado, ¿sí? A través de esas culturas, es a través de la fotografía. Y usted me comentaba que en algún momento, pues en Manizales existió Publifoto y que por la crisis del 95 y por la era de la digitalización y demás, pues se vino como a pique, pero las personas hemos podido ver diferentes muestras fotográficas y quisiera ver su percepción, ¿no? José Saramago decía que, por ejemplo, en el caso de la pintura no es sino letras pintadas, sí, es letras pintadas, es literatura pintada. En el caso de la fotografía, ¿cuál es su percepción acerca de la fotografía, su experiencia en la fotografía? ¿Cuáles han sido sus mayores fotos o que usted, por ejemplo, aprecia o conserva más que otras? Mira, realmente vivimos en un escenario de violencia y en esa época estaba la cosa muy complicada. Realmente, prácticamente estábamos en manos de la guerrilla. Eh, Gratamente en esa época se creó la ley que le pedía a los colegios del país que nombraran un personero escolar como un ente mediador entre la institucionalidad y los estudiantes. A partir de ahí, con acompañamiento de un proceso de la Fundación Social, que es una entidad, es un grupo económico de los jesuitas en Colombia que abarca en ese entonces canales de comunicación, bancos y eso. Tenía un brazo que hacía inversión social para el desarrollo y se creó la Red Nacional de Personeros Escolares. Y dentro de ello se creó una experiencia muy valiosa que eran las mesas de paz, las mesas escolares de paz. Dentro de todo ese marco, yo pues, era copropietario de Publifoto y le prestábamos servicios a la Fundación Social. Y entonces empezamos a hacer seguimiento de todas esas cosas hermosas que sucedían, tratando de conocer a la gente en sus entornos difíciles de vida y buscar la manera de potenciar, de encontrar como sus talentos y potenciarlos para lograr una mayor equidad social. De ahí salió una exposición que se llamamos al grupo de personas escolares y nos preguntamos, ¿cómo llamamos a esta exposición? Pues digamos, pues no, llamémosla un proceso de paz o alguna cosa. Y no, pues estamos mamados de hablar de paz y lo único que tenemos es guerra. Cambiémosle el nombre, digamos, pongámosla arte sin guerra. A ver si de pronto el mensaje de alguna manera sirve y se invierte. Pero las fotografías, tú las expusiste ahí como parte de la invitación a esta tertulia, muestran escenarios de paz y era lo que queríamos mostrar. Y la exposición se hizo itinerante por todas las universidades de Manizales, estuvo en encuentros de comunidades y territorios de paz promovido por Red de Paz Nacional, que era una entidad que promovía la paz, que aglutinaba los procesos de paz en el país. Procesos de paz, no, territorios de paz, donde decía, usted como Estado tira balas y usted como ente revolucionario tira balas y nosotros en la mitad, ¿qué? Y somos realmente las víctimas, entonces empezaron a reunir los grupos, las comunidades para decir, no queremos esta guerra y no queremos participar de ella y no queremos dar información y queremos ser neutrales. Entonces también estuvo la exposición diciendo lo que querían decir los personeros escolares en ese escenario. Se volvió como parte de la imagen institucional. Donde quiera que había en esos encuentros de comunidades estaba la exposición con el mensaje de sí, hay otra manera de vivir y de construir la paz. Y llamando la atención, ya que estamos hablando de ese tipo de situaciones y estamos hablando de educación, resaltar que la educación hasta ahora, hasta donde yo tengo memoria, nos ha educado para la guerra. Porque mira, el principio de la paz es el siguiente:
Si tú tienes una posición y alguien no está de acuerdo con ella, simplemente esa persona, tú eres sujeto que quiere ser eliminado por la contraparte. Y esa es la paz que nos han querido mostrar. Y no estoy negando los beneficios, las cosas buenas que nos pudieron traer nuestros próceres, pero ellos nos dieron la paz a partir de la guerra. Y entonces ellos fueron los buenos y los españoles, los chapetones, fueron los malos. Y realmente hay tanto de parte y parte y si vamos a ver, digamos, ahora el sistema de gobierno es una prolongación de lo que nos dejaron, de lo que nos dejó ese sistema y en realidad lo que se espera para construir una paz verdadera y real es que pongamos la otra mejilla. Pero poner la otra mejilla no es ven, me sigues haciendo daño, sino qué es lo que pasa, cómo podemos llegar a algún arreglo, cómo podemos convivir, qué tengo que sacrificar de mi parte para poder que conciliemos y podamos convivir de manera pacífica. Entonces, hablando de fotografía, es otra cosa muy enriquecedora, tiene un propósito muy claro y es primero ese, y otro es mostrar naturaleza, la belleza de la naturaleza, pues así como yo soy naturalista y me ha gustado la biología y de hecho soy profesor de ciencias naturales, me empendejo con una florecita Bueno, yo que y soy del eje cafetero, yo soy de Pereira, Carlos, pero llevo como 2 años y medio viviendo aquí en Bogotá. Siempre el eje cafetero, pues a nivel de Colombia, ha sido una referencia turística, los paisajes, las montañas y demás. Pero desde mi percepción, pues yo conocí aquí el Boyacá y quedé pues enamorado de Boyacá y desde mi punto de vista me parecen más hermosos los paisajes de Boyacá. No sé usted qué piensa de ello, usted que es naturalista y que le gusta todo esto del medio ambiente, cuáles son los paisajes y a nivel de naturaleza que más le ha llamado la atención en Colombia, que ha podido visitar y demás. no, mira, estamos en una tierra muy bella. Facundo Cabral decía que si el paraíso existía, y Facundo Cabral viajó por todo el mundo, decía que si el paraíso existía, estaba en la vía entre Pereira y Armenia. Y tú te vas viajando por cualquier carretera del eje cafetero y esos paisajes cada paisaje es un cuadro precioso. Pero viajas por todo Colombia, pues he tenido la fortuna de estar en algunas partes del país eh, y uno ve belleza, pero también ve unas cosas espectaculares en otras partes del mundo. Y de ahí la invitación, y es que no, o sea, está bien pensar en Colombia, en nuestra regionalidad, en lo nuestro, en nuestro territorio, en nuestra familia, en mí, muy importante, pero tenemos que, en este momento, somos una aldea global de personas aisladas. En un país globalizado donde estamos enfrentados los unos a los otros, donde no nos aceptamos, donde hay sectarismos, donde hay nacionalismos. Este es un país bellísimo, un planeta espectacular que no debemos unirnos primero pues para entenderlo, para disfrutarlo y para conservarlo, para hacer una familia como en donde no nos debe importar si el problema está aquí o allá. Por ejemplo, un asunto de hambre que podría, Colombia misma, dentro de toda su diversidad, tiene el potencial de alimentar el mundo. ¿Por qué no pensar en que una de nuestras tareas sea producir alimentos y buscar canales de conservación y de transporte para que lleguen a todas las personas que lo necesitan? Yo pienso que nos hace falta tener una mente globalizada ya que estamos viviendo en un planeta globalizado. Y otra de sus experiencias, Carlos, fue cuando usted decía, yo fui cuidador de carros, o es lo que se puede leer en la reseña. Y esto fue cuando sucedió que usted estaba estudiando zootecnia y veterinaria y usted dijo como no, esto no es lo mío. Entonces usted decidió abandonar la carrera, pero pues como cualquier padre o madre, ¿cierto? En su opción protectora, ¿no? Desde su buena perspectiva, no con ningún mal accionar de su parte, sino de querer como lo mejor para el hijo, entre lo que ellos creen,
dijeron como, bueno, mira a ver qué se coloca a hacer, porque pues usted acá en la casa va a tener lo básico, pero ahora que va a abandonar su carrera, mira a ver qué hace. ¿Cómo fue esa experiencia? Y más hoy en día que se ve a veces, tal vez en las redes sociales nos hacen ver que el éxito es algo que se coge ya hoy tanto con tanto influenciador y que si el éxito se consigue en 3, 4 meses y con la tecnología y todo eso, ¿qué nos puede mencionar usted en cuanto a todo esto? La connotación es grandísima y yo doy gracias a la vida por haber tenido esa oportunidad. Pues en realidad yo soy hijo de una familia pobre, más bien clase media baja. Mi padre era profesor en una época en que era difícil y cada mes se hacían paros porque les demoraban el pago a los profesores. Em, y pues en realidad siendo de clase media baja, pues la vida ha sido grata conmigo y pues una de las grandes cosas que ha habido es porque he tenido unos padres extraordinarios. Eh, Lastimosamente no podemos decir hoy de los padres que están custodiando ahora a sus hijos. Y uno ve unos cuadros muy complicados donde creen que amar a su hijo es dejarlo solo todo el tiempo mientras se van a trabajar en las 24 horas y les queda haciendo falta para tener dinero para comprar pendejadas para darle a sus hijos o para tener ellos. El amor se construye a partir, sí, de caricias, de besos, de acompañamientos y eso, pero también de una rigurosidad donde tú tengas claro qué es lo que quieres de tu hijo y qué quieres lograr en él y vas a hacer todo lo posible, lo imposible para que eso sea. Así que le tengas que coartar ciertas libertades, donde tengas que ponerle unos límites muy claros, que realmente eso se nos perdió. Ahora nos solucionan, el asunto es, mientras yo estoy ocupado haciendo una y otra cosa, dejo a mi hijo solo y entonces le doy un celular o lo pongo a ver televisión, para, entre otras, para que se idiotice. Entonces realmente yo agradezco que mi padre haya hecho eso y me haya dicho, no, pues si usted no va a hacer lo que le toca, pues entonces no me ponga a hacer a mí lo que no me toca. Y sí, fue una experiencia valiosa y de ahí partió pues como mi visión en lo que debía ser el mundo, la vida, el trabajo. Yo seguí trabajando a partir de ahí. En un, Conseguí trabajo gracias a un tío, Guillermo Uritica. Me recomendó en una fábrica donde tenían ventas de bodega, camisas Zarro. Y ahí en época de decembrina, pues en temporada llegaban muchos carros y se hacía complicado el asunto de la entrada y salida, entonces tenía que haber una persona que le dijera entre por aquí, estaciones y aquí, guiarlo para que salga y salir, y fuera de eso llevar el control de los carros. Eh, Ese espíritu no, me ha enseñado además de que uno puede hacer cualquier tipo de cosa y a darle valor a cualquier tipo de actividad en la vida. Eh, Me ha mostrado que todos somos expertos en algo. Aquí el doctor o el magister no es que sea más experto que el gamín de la calle, no lo es, porque cada uno está utilizando parte o todo su tiempo en perfeccionarse y en sobrevivir en el escenario que le tocó vivir, o sea que ellos serán expertos en calle y otro magister será experto en la cosa a la que le ha dedicado su tiempo. Bueno, muy Y bien. es muy valioso hablando otra vez de lo mismo que en donde yo si quiero ser cuidador de carros y me siento bien y me siento a gusto, que pueda serme el mejor cuidador de carros porque es la profesión que yo amo. Bueno, de allí recuerdo una frase también de Charles Chaplin donde él decía, yo había sido vendedor de periódicos, impresor fabricante de juguetes, soplador de vidrios, pero durante estas ocupaciones profesionales no había perdido nunca de vista mi objetivo último, que era llegar a ser actor. Entonces, tener como esa claridad, ¿no? Y esa reflexión a lo que usted decía. Y hablemos de otra etapa de su vida, Carlos. En la Fiscalía General de la Nación, usted me comentaba como en algún momento tomé la decisión de no seguir allí porque se enfrentaba con algunas cosas que yo no estaba como de acuerdo, como que tenía que portar un arma. Bueno, cuéntenos un poquito como lo que usted aprendió durante este recorrido allí que pudiera dejarnos hoy en esta tertulia. Mira, a mí en la fiscalía me llevó el asunto de la crisis del 95. Yo tenía, era pues
copropietario de una agencia de fotografía y nos fue muy bien, nos gozamos mucho el asunto de la fotografía y prestando servicios a conferencistas, a médicos, hacíamos fotografía publicitaria, hacíamos laboratorio de diapositivas, que ahora no sé si la gente sepa que era una diapositiva, era un recuadrito que se ponía en un proyector para pasar una imagen estática, que es lo que ahora decimos una presentación. Eh, Resultó que llegaron los computadores, los ordenadores y todos los médicos que mandaban a hacer conferencias se pusieron a cacharrear con eso y a hacer sus propias cosas y bueno, llegaron entonces, todo ese cuento y se fue al traste el asunto de la fotografía. Entonces yo tuve la fortuna de llegar a la institución Fiscalía General de la Nación y no fue en Manizales, sino en Villavicencio, porque allá era donde estaba la vacante. En- Cuando llegué recomendado porque es que, pues yo no sé si tengo cara de bonachón o, pues no sé la cosa y pues mi hermano me mandó recomendado porque pues era un favor que le hacían a él que por favor no me pusieran en medio de la candela en los asuntos. Y entonces me pusieron en un programa que se llama Futuro Colombia. Es un programa de prevención que tiene la Fiscalía General de la Nación. Lo que hacen es hacer acompañamientos a estudiantes desde la escuela para que ellos se enteren cuál es el asunto de la ley y cómo pudieran verse involucrados en un momento determinado en esos asuntos de ley para que tomen decisiones que eviten esa situación. Resulta que yo me divertí ahí, luego pues quería acercarme nuevamente a mi casa, a Manizales, y busqué traslado hasta que lo conseguimos en Pereira y llegué a Pereira y me enamoré de Pereira. Me enamoré de Pereira y ahí estuve más o menos unos 6 años en la institución. Estuve como asistente, ahora soy secretario de una sección, se llamaba entonces sección de investigación. Luego, pues me ascendieron ya como en funciones de investigación, pero entonces fui a técnico por mis cualidades como fotógrafo y eso me acercó a los asuntos de educación a través de cursos de fotografía y luego lo que tenía que ver con el curso básico de policía judicial para los principiantes en la institución o para renovar asuntos de la policía judicial. Eso estuvo maravilloso hasta ahí. Pero con el asunto de la inquietud ambiental, pasé un proyecto para crear la variable o dinamizar la variable de delitos ambientales. Y entonces eso me puso en el departamento, pues en el área de inteligencia, y entonces implicaba que yo debería manejar los asuntos de la variable, pero también debía hacer investigación de bandas criminales. Se intensificó el asunto de los allanamientos, intervención en las viviendas y cosas de los que estaban implicados en los delitos. Y además, pues estaba el asunto del entrenamiento para el uso de las armas y el porte de las armas. Entonces yo no realmente no sentía que ese fuera mi asunto. Además, investigar para darle pruebas a un fiscal para que tuviera los elementos para acusar a una persona ante un juez y luego ponerla presa. No, no era mi asunto. No era mi asunto y además pues yo había tenido ya acercamientos con la educación, ya era licenciado en educación ambiental. En ese entonces tomé la decisión de salirme y comprar un terruñito a mi suegra, creo que en este momento me está escuchando. Saludos, Damaris. Eh, eh, y me dediqué al campo y allá en el campo, como no había casa, compramos una casita cerca, pero una casa muy vieja, tenía más de 100 años, imagínate, pues era una casa típica de bareque con techo de teja de barro. Me dediqué a eso, a reconstruirla con Albeiro Cardona. Albeiro Cardona es uno de mis grandes amigos porque también tiene un pensamiento así muy sui generis. Es un personaje típico de Apía, muy importante en la construcción de la historia de Apía. Y entonces ahí tuve la oportunidad, la grata oportunidad, disque de ser campesino,
pero realmente no le llega a uno a los carretes. Uno cree que ser campesino es ir a bolear machete por ahí, hacerse callos en las manos o primero ampollas. No, el campesino o sea, el campesino es una persona de un conocimiento tan profundo, tan importante, tan místico, que lamentablemente los tenemos relegados y abandonados, siendo que son, y vuelvo y repito, los que manejan el asunto que realmente importa aquí es que tengamos la comidita para pasar el día. Bueno, y en razón a ello, pues tuvo esta experiencia, ¿no? En el campo y demás que permite tener otra perspectiva, otra visión y más como usted en su campo de la educación ambiental. Ahora, pasemos a otro tema que tiene que ver con Contagio Poesía, una publicación virtual de una obra poética donde se reúnen varios poetas inéditos y se publica a través de un programa en la ciudad de Pereira, la alcaldía de Pereira, Secretaría de Cultura. Y allí usted puede plasmar unos poemas, unos cuantos poemas, de los cuales me gustaría leer alguno y que usted nos hablara acerca de este poema, cuál es su percepción, cómo nació este poema y demás. El poema se llama Justicia o Venganza. De hecho, cometió el delito, claro, que es culpable, que se pudra, que no pidió venir a este mundo, que cuando lo concibieron, su madre, en lugar de un susurro en el oído, escuchó gritos bañados en ambil y alcohol, que en lugar de caricias recibió bofetadas y ultrajes, que la posilga en la que vive es la fábrica de sus sueños, que los nudos de hambre en el estómago no son una sensación fortuita, sino un estado natural, que su tiempo se perdió en los laberintos del cemento de la calle, en las mañanas de callejuelas que serpentean en el barrio, o debo decir, la invasión, que a pesar de sus 18 años tiene que mantener a su madre, a sus dos hermanos, a su mujer y a sus tres hijos, que van a aguantar hambre. Lo cierto es que sus hermanos y sus hijos se verán obligados a hacer lo mismo, que le den otra oportunidad, que le muestre otro camino, que vea a ver cómo le ayudamos a cumplir sus sueños, antes de que apague los sueños de otros, que, que se pudra en la cárcel. Pues hombre, Rigo, ese es el motivo de manera más, más específica, más sentida, el por qué me retiré de la fiscalía. El asunto de justicia está embolatado. El hecho de que la justicia esté con los ojos vendados no es gratis. Eh, este asunto no se soluciona metiendo gente a la cárcel. Lo que realmente sucede en una cárcel es que se violan los derechos humanos al amparo de la ley. Y no se está logrando, no se está logrando resarcir, no se está logrando corregir absolutamente nada. Es más, se está ahondando en el problema. Y es un escenario para ser indolentes, a nadie le preocupa la cárcel, es más, todos aspiramos que alguien cuando comete un error, ese sea su destino. Eh, y ahí lo dice claramente en el poema, cuando tú metes a alguien a la cárcel, primero estás llevándolo a una escuela del delito. Y segundo, estás dejando abandonadas las familias que lo que van a hacer es generar personas resentidas, niños resentidos, niños con hambre, porque sus padres están en la cárcel. Además, desde el punto de vista de la educación, uno de los principios que deberían regirnos es entender cómo funciona el cerebro y cómo se llegan a esos niveles de delincuencia y cuáles son los elementos que habría que tener en cuenta y qué habría que revertir en el individuo para que deje de delinquir. Definitivamente las cárceles no son una solución. El sistema de justicia no funciona. El sistema de justicia está vendido. Entonces, sí, y la sociedad normalmente cuando se comete un delito reclama justicia es encuentren a alguien a quien meter a la cárcel, así sea a punta de cuentos. Y no sabemos,
porque nadie ha hecho la cuenta realmente cuántos serán las personas que hay inocentes porque están pagando los delitos de los de Ruanda. Yo pienso que eso debería, una de las cosas primordiales que debería mirarse dentro de la sociedad y la inviabilidad en la que estamos metidos, es cómo es que lo que pretendemos corregir las situaciones anómalas dentro de la sociedad que generan angustia y dolor, y que es haciéndole lo mismo a unas personas que en realidad lo que están siendo víctimas, porque ya lo dije en el poema, no conocen otra situación. Las primeras hormonas que recibieron fue de angustia, de dolor, porque su esposo durante el embarazo la maltrató, porque tuvo que aguantar hambre, porque vio cosas horribles en su familia y en el escenario, en el entorno donde vive. Y este poema, Carlos, me hace acordar de mi libro favorito hasta este momento de mi vida, de Jean Valjean, aquel protagonista del libro Los Miserables de Víctor Hugo, que inicialmente él por robar un pan, si mal no recuerdo, es encarcelado y después por intentar escapar otra vez y creo que pasa como 9 años o 19 años, algo así. Pero después en el futuro llega a ser como bajo otro eh, personaje, sí, porque en ese momento cuando salían eran exconvictos en la novela, pues nadie les daba trabajo, los reprochaba a la sociedad, entonces él tuvo que adquirir otra personalidad, otro nombre, y llegó a ser el alcalde de una ciudad. Y gracias a esa experiencia que él vivió en la cárcel por robar este pan, por ayudar a su familia, pues él ayudó a muchas personas en lo largo de la historia de esta novela genial de Víctor Hugo. Y, y hay un debate en cuanto a la moral, en cuanto a la justicia, allí en esta obra magnífica de Víctor Hugo que deberíamos de leer todas las personas esta gran novela de Víctor Hugo. Quería hacerle Sí. por acá ya tenemos la conexión. Ya para aprovechar estos 5 minuticos que nos quedan, Carlos, me gustaría dejar unas preguntas. Le pregunté a una amiga que estudió también algo que tiene que ver con el ambiente y ella me decía como, entonces un ambientalista debe ser anticapitalista, necesariamente. ¿Usted qué piensa en cuanto a esto? Mira, yo creo que los fundamentalismos, yo cuando te mandé, pues como parte de la información de mi vida, te dije hay dos premisas. Hay dos premisas. Una es, y me parece que son el secreto del éxito tanto de la persona como de la sociedad. Nos levantamos a hacer reír a las demás personas. Y la otra es, la gentileza se antepone al deseo de tener la razón. Hubo una época en que había unos fundamentalismos muy marcados, hablando de medio ambiente, en la época en que empezó a surgir los movimientos ambientales, ambientalistas, perdón, surgió la idea de que la naturaleza había que dejarla quieta y que el ser humano era nocivo y que debía quedarse a un lado y a ella debía dejarla por allá donde no sufriera traumatismos. Y estábamos llenos de ese tipo de fundamentalismos. Eh, la premisa ahora no es estar o no estar de acuerdo, es generar colectivos a partir del consenso.
entender que no importa si yo estoy o no estoy de acuerdo, lo que tengo que hacer es buscar sistemas que permitan congregar a las comunidades, a las personas, con todos los tipos de saberes que existen y se lleguen a consensos donde cada quien aporta lo que debe aportar, pero también sacrifica lo que debe sacrificar para que la comunidad sea exitosa. Entonces realmente los pensamientos, las corrientes, las escuelas me tienen sin cuidado, inclusive en lo que respecta a nivel de educación. Eh, Esto es un asunto de voluntades donde todos los pensamientos caben y donde todos construimos. Entonces, realmente, pues que me digas qué pensamiento es necesario, no. Más bien te diría qué es lo que me duele, qué es lo que me duele ver, pero que a pesar de todo lo que me duele he aprendido a dejarlo pasar. Te voy a poner un ejemplo. En Cuna, yo cuando llegué, la selva era verde, yo transitaba por la senda y estaba abrigado por una cúpula de vegetación y era maravilloso. Cuando me vine, eso estaba lleno de lotes despejados porque se habían tumbado el bosque para hacer fincas, inclusive cambió el asunto de que debía haber una franja de bosque entre el camino y la finca, eso también se mandó al traste, entonces cada vez que subía era un dolor. Y dije, no, esto no tiene sentido, yo me voy a enloquecer viendo este asunto tan terrible. Entonces, entonces ahí el asunto era más bien entender y generar estrategias en todo sentido para lograr, sí, consensos en los que todos podamos convivir y podamos tener un escenario de vida en un planeta que realmente nos pueda dar ese sustento que necesitamos. Bueno, Carlos, muchas gracias. Este espacio de Rigorífico Poesía está dispuesto para reconocer la labor, el aporte académico, cultural y demás de diferentes actores. En este caso, el día de hoy es usted y le agradezco por habernos permitido conocer sus pensamientos, sus perspectivas, sus experiencias de vida y de aquello que tanto buscamos quienes amamos la literatura, pero que no solamente están en los libros, sino que hay personajes andantes por allí de la escritura como usted, que pueden enseñarnos a todos muchas cosas importantes, más que todo a la reflexión, ¿no? Me gustó mucho eso de más que adquirir conocimientos, es a enseñar a pensar a los seres humanos, que podamos reflexionar. Y le dejo a usted estos 2 minutos que quedan para que pueda despedirse y si tiene algún tema que no quiere que quede en el tintero, pues está bien para mencionarlo en estos 2 minutos. Y si no, pues le dejo para que usted se pueda despedir de nosotros. Muchas gracias, Rigo, por esta oportunidad. La verdad que es un espacio muy valioso. Qué bueno que hayan espacios como estos donde cabe una manera distinta de ver y entender el mundo. El llamado es a ese, las dos premisas es levantémonos a hacer reír a las personas. Bajo ese principio no hay forma de ser malos, no hay manera de atacar al otro, no hay manera de agredir ni a las personas ni a los escenarios, porque realmente si lo que queremos es que el otro sea feliz, entonces ahí tenemos una tarea y que se construya a partir del consenso, no a partir de querer tener la razón, ni de estructuralismos, de rigidismos, ni de asuntos que encasillen a las personas y a las sociedades. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Me parece un escenario delicioso, qué rico que me das esta oportunidad. Por ahí estoy viendo a Nike Revet, que está presente en esta tertulia. No sé si es que no estoy viendo más, pero es el que alcanzó a ver. Muchas gracias por ese personaje que ha estado durante toda esta conversación. O este monólogo, o digamos la conversación entre tú y yo. Ha sido un placer, Rigo.
Listo. Gracias, un abrazo. Y Bendiciones. esa es la idea, exprimir lo más que podamos a los invitados que tenemos aquí, porque la gente ya estará aburrida de que yo hable. Un abrazo, Carlos, y una feliz noche. Muchas gracias. Hasta Bueno, luego. muchos éxitos. Bueno, hasta luego.